Muy buenas noches, público de Viernes de Jurisprudencia que nos acompañan para este importante e interesante foro que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues tenemos también grandes personalidades conocedoras en la materia. Y bueno, pues todos y todas estamos muy dispuestos a aprender mucho en esta noche. Gracias por el tiempo que dedican. Y bueno, pues me dispongo a hacer la presentación de este panel. Este foro llamado La criminalización de la justicia indígena. Y bueno, pues tenemos a importantes personajes que pues el día de hoy nos van a compartir su experiencia, sus puntos de vista, algunas propuestas. Entonces, bueno, pues ya saben, hay que ir dejando algunos comentarios si gustan, si tienen dudas, es el momento también para irlas incorporando ahí en el chat de la transmisión. Ojalá no las hagan llegar pronto durante las intervenciones de los panelistas para tenerlas ya listas en la ronda que será destinada para estas respuestas. Bueno, pues vamos a iniciar. La dinámica es muy sencilla, la de cualquier conversatorio. Vamos a tener una primera intervención de aproximadamente 8 minutos. Después vendrá otra intervención. Vamos ahí también a hacer algunas reflexiones sobre las preguntas que se hicieron por parte de los participantes de este foro, de las personas que se registraron. Y bueno, finalmente una tercera ronda para responder las preguntas que se hagan durante la transmisión. Pues bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias a Viernes de Jurisprudencia por impulsar estas temáticas. Y bueno, pues me voy a permitir leer una breve semblanza del primer panelista, que es el magistrado Luis Enrique Cordero. Él es magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Es profesor universitario en licenciatura y posgrado, licenciado en Derecho, maestro en Filosofía del Derecho y Política y estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha escrito diferentes ensayos en revistas especializadas y ha sido ponente en seminarios, coloquios, conversatorios, diplomados, tanto locales, nacionales como internacionales. Fue magistrado integrante del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca del 2011 al 2015 y bueno, pues es un gusto contar con su presencia esta noche y sobre todo escuchar su vasta experiencia en el tema. Magistrado Luis Enrique Cordero, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Rita, y muchísimas gracias a Viernes de Jurisprudencia por la invitación y a todos los organizadores. La verdad que es un gusto estar con el maestro Carlos Morales, la maestra Araceli, el maestro Gerardo y contigo, Rita, todos expertos en este tema, preocupados por visibilizar la justicia indígena. Y visibilizar también sus derechos, los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Hoy a mí me invitan a hablar y bueno, así se llama a la ponencia, la criminalización de la justicia indígena. A mí me gustaría precisar qué entendemos por criminalización de la justicia indígena. Criminalización, pues bueno, nos lleva a esta idea al crimen, ¿sí? Aquella persona que ha cometido un crimen, ¿no? El criminal, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de aquella persona que es procesada, ¿sí? Que es acusada ante el fiscal, el Ministerio Público realiza una acusación, ¿sí? Ante el juez, ¿sí? Pero también el propio fiscal, desde iniciar una carpeta de investigación, ¿sí? Pues ya está criminalizando, ¿no? Ya está tratando, ¿sí? Como criminal a esta persona, ¿no? ¿Sí? Digamos que esa es la noción más simple, más ordinaria, esta de criminalización de la justicia indígena. ¿Sí? Este adjetivo de la justicia indígena, pues se refiere precisamente a las autoridades comunitarias que imparten justicia, ¿sí? En sus comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces,
La criminalización, bueno, pues son tratar como criminales a aquellas personas, ¿sí? De las comunidades indígenas que están impartiendo justicia, ¿sí? Boaventura de los Santos, un sociólogo, un pensador importante, ha dado la noción de la demonización de la justicia, ¿sí? Que creo que tiene una connotación más amplia, ¿sí? Una que se refiere él con la demonización de la justicia precisamente no nada más la criminalización de la justicia, sino la negación de la justicia. También cuando se criminaliza a la justicia indígena, también se le está negando, ¿sí? Se le está invisibilizando y se le está discriminando, ¿sí? Yo creo que no nada más este concepto de criminalización o demonización de la justicia, ¿sí? No nada más se refiere, o sea, el concepto de aventura es un poco más amplio, porque también en los medios, ¿sí? Se hacen también, ocupan a veces noticias denostando a la justicia indígena, ¿sí? Un linchamiento en aquella comunidad, etcétera. Y dice Boaventura, bueno, ahí se está demonizando a la justicia indígena, ¿sí? Pero también aquella aquel acto reclamado que se señala en un juicio de amparo, ¿sí? Y se está reclamando precisamente un acto de autoridad que hizo, ¿sí? Que impartió justicia en su comunidad y ese juez de amparo que no, que le da un trato de autoridad como si fuera una autoridad del Estado y no una autoridad comunidad indígena, que también es un sujeto de derecho este, y tiene derechos como colectivo, ¿sí? Aquel juez que no se hace llegar de dictámenes antropológicos para investigar o para hacerse llegar de elementos, ¿sí? Medios de prueba, si existe un sistema normativo en esa comunidad, ¿sí? Si existen instituciones, es decir, todo un sistema, ¿sí? Que implica normas, instituciones, sanciones, procedimientos, prácticas, etcétera. Si no lo hace el juez de distrito, también está demonizando la justicia indígena, ¿sí? Como todo tribunal, ¿sí? Cuando no nada más el juez de amparo, sino cualquier tribunal, cuando no se hace esto, ¿no? O el abogado esté refiriendo en alguna causa ordinaria que su comunidad ya lo está, ya resolvió sobre ese asunto, ¿sí? Entonces, ahí estamos en presencia de una demonización de la justicia y cuando estamos en procesos, llámesele penal o llámesele amparo o llámesele civil o cualquier otra, ¿sí? Estamos criminalizando porque la estamos sometiendo a un nuevo proceso o estamos negando la justicia o le estamos dando trato de criminales a los sujetos o a las autoridades comunitarias que impartieron justicia en su comunidad, ¿sí? Precisado esto, ¿sí? De qué entendemos o qué vamos a entender por criminalización de la justicia, eh, el relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿sí? Primero Rodolfo Steinhagen, que realizó a principios del año 2000 una visita a México, ¿sí? Y después Victoria Tauli, que hace un par de años también hizo una visita a México, que ella también fue relatora
de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, también realizó una visita en México y una de las recomendaciones, ¿sí? Una de las recomendaciones que le hacen el Estado mexicano es precisamente que el Estado mexicano criminaliza el ejercicio de los derechos indígenas, entre ellos su jurisdicción indígena. Es decir, porque la jurisdicción indígena, la justicia indígena, es un derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas, ¿sí? Que está reconocido en los instrumentos internacionales, como es el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas o la Declaración de la OEA, ¿sí? Para los derechos de los pueblos indígenas, y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 2, apartado A, fracción segunda, y el artículo 112 de la Constitución, de la Constitución del Estado de Oaxaca, y el 16, por supuesto, ¿sí? Y también en la Ley sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre todo en aquellos artículos, ¿sí? Ahí está este derecho de los pueblos y comunidades indígenas, ¿sí? Pero también es una potestad que tienen ¿sí? Es una competencia que tienen, es un derecho, pero también es una competencia que tienen las comunidades para resolver sus conflictos internos. Yo la dejo hasta acá y espero la siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Muy interesante lo que nos ha dicho en su primera intervención, aparte como para ir abriendo dudas y dejar los primeros planteamientos sobre este importante tema. Entonces, bueno, pues les recuerdo que vayan preparando preguntas o comentarios si tienen al respecto las personas que nos ven en esta transmisión. Bueno, a continuación, le cederé el uso de la voz a nuestro siguiente panelista, y se trata del maestro Carlos Morales Sánchez, y también leeré una breve reseña, y que me disculpe el maestro porque tuve que hacer ahí un resumen, porque también es muy vasta su experiencia. Bueno, él es maestro en Derecho con especialidad en litigación oral en California Western School of Law en San Diego, California. Fue alumno del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y en Medellín, Colombia, y en donde cuenta con la certificación correspondiente. Elaboró como defensor público federal del Poder Judicial de la Federación y director general de Asuntos Jurídicos en el Poder Ejecutivo de Oaxaca, y actualmente preside Litigio Estratégico Indígena AC. Postula litigios relevantes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha obtenido experiencias exitosas en juicios de amparo para la protección al medio ambiente. Uno de estos casos es el caso Río Salado y Atoyac. Y igualmente, pues se ha desempeñado como profesor de posgrado, tanto en maestría como en licenciatura, catedrático también en la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha impartido capacitación y también ha publicado diversos artículos que han sido publicados en las revistas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e Instituto Federal de la Defensoría Pública. Y es un gusto contar con su presencia en este foro tan importante, y les cedo el uso de la voz. Muchas gracias, querida maestra. Siempre un gusto. Muchas gracias, querida maestra Rita Bell. Siempre es un gusto verla, siempre tan activa, siempre. Gracias por compartir, gracias por la invitación. Agradezco mucho también compartir esta mesa virtual con mi querido amigo, el magistrado Luis Enrique Cordero, de quien siempre aprendo mucho. Querido magistrado, un abrazo afectuoso. Y agradezco también mucho la presencia de mi querida amiga, la maestra Araceli Guadalupe Cruz Oropesa, delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, jefa y amiga, jefa hace algunos años y amiga por siempre.
Y le agradezco mucho que esté hoy en esta mesa virtual también a mi querido amigo Gerardo Martínez Ortega, compañero de muchas batallas cotidianas. Gracias a todas y a todos. Siguiendo la línea que nos ha puesto el querido amigo magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, él hizo una definición precisa de lo que debemos entender por la criminalización de la justicia indígena. Y también ha hecho referencia a que esto tiene que ver con la demonización de la justicia indígena. Ella ha explicado qué es la criminalización y ha hecho referencia a la demonización utilizando las palabras del señor filósofo, ustedes lo conocen, Boaventura, aquí lo tengo apuntado, Boaventura de Sousa Santos. ¿Cómo desdemonizamos entonces la justicia? Este camino de desmonizar a la justicia indígena, es decir, de quitarle los demonios a la justicia indígena, de verla como algo que hacen las personas indígenas y que desde nuestra perspectiva occidentalizada la vemos por arriba, por debajo del hombro, juzgamos a la justicia indígena y pensamos que eso solo tiene que ver con robo de gallinas y tiene que ver solamente con cuestiones muy pequeñas. Y algunas construcciones normativas están en el sentido de que sí les damos derecho a la jurisdicción indígena, pero solamente para cuestiones muy pequeñas. Siempre hemos visto, desde este lado de la sociedad occidentalizada, siempre hemos visto a la justicia indígena como algo reducido, algo pequeño, algo que realizan en las comunidades, cuando lo cierto es que si la justicia indígena no funcionara como funciona en la actualidad, se colapsaría el sistema de justicia. Siempre hemos visto la justicia indígena y pensamos que la justicia que imparte el Estado tiene más fuerza, más valor que la justicia que se imparten las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas, cuando lo cierto es que tienen la misma fuerza normativa según lo que establece la Constitución. ¿Y cuándo se empezó a desdemonizar a la justicia indígena? El día en que el magistrado Rubén Paulo Pérez Ortiz emitió la primera resolución en la que declinó competencia de la jurisdicción federal a la jurisdicción de los pueblos y las comunidades indígenas. El caso Quiavicúa ha sido muy comentado, existe dentro de algunas revistas jurídicas unas explicaciones ya muy claras de lo que vino a significar el caso Quiavicúa en México, como desde el Poder Judicial de la Federación, un juez de la jurisdicción estadual decidió declinar competencia a una autoridad tradicional. Y eso, desde luego, que representó una visión completamente diferente a lo que tradicionalmente veníamos conociendo. ¿Cuál es otro mecanismo que existe actualmente para la desdemonización de la justicia indígena? Pues es evidente que el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que en algunos casos específicos, en aquellos delitos en los que delitos que no sean de prisión preventiva oficiosa, pues se permitirá que cuando las autoridades comunitarias resuelvan el asunto y si alguna de las partes que intervinieron en esos asuntos pretende llevar todavía el caso a la jurisdicción del Estado, pues entonces se estará en presencia de ya una causa que extingue la responsabilidad y entonces como consecuencia de ello esta norma le da valor, le da preponderancia, reconocimiento a la jurisdicción indígena. Las críticas que siempre se le han hecho al artículo 420 es que es inconstitucional porque ese 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales no fue consultado a los pueblos y a las comunidades indígenas y además porque restringe la jurisdicción indígena, se ha dicho que el artículo 2 constitucional establece la jurisdicción indígena de manera absoluta y el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el artículo 420, restringe a delitos de prisión preventiva justificada.
los delitos de prisión preventiva oficiosa quedan excluidas del ámbito de competencia de la jurisdicción indígena, según se infiere del artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, primer mecanismo de desmonización, esa declinación de competencia que el magistrado Rubén Paulo Ruiz hizo de la declinación de competencia de un asunto de materia penal federal hacia la jurisdicción indígena de Santiago Cabicuzas. Segundo mecanismo de desmonización, el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien es cierto, está restringido a los delitos de prisión preventiva justificada, significa ya un intento del Estado mexicano para tratar de reconocer plenamente la jurisdicción indígena. Y en un tercer momento podríamos identificar también que es necesaria una reforma legislativa al artículo 15 del Código Penal Federal. ¿Qué es lo que necesitamos incluir dentro del artículo 15 del Código Penal Federal? Necesitamos incluir como causa de exclusión de delito el ejercicio de un derecho a la diversidad cultural. Necesitamos que nuestro artículo 15, fracción sexta, reconozca de manera específica que en algunas condiciones y circunstancias la costumbre indígena, el modo de ser indígena, que en determinados momentos puede colisionar con alguna norma de derecho positivo, debe estar excluida debe ser considerada una causa de exclusión de delito. ¿Por qué es importante esto? Porque si alguna conducta indígena es criminalizada, pues la puerta de salida a esa criminalización se podrá hacer desde una causa de exclusión de delito. Y esto es muy importante porque en México las salidas a esta problemática están establecidas desde el error de prohibición solamente, desde el error de tipo únicamente, pero no hay otro mecanismo mediante el cual podamos descriminalizar, o por decirlo en palabras del magistrado Cordero, desdemonizar la justicia indígena. Necesitamos entonces que desde el Poder Legislativo se haga una reforma que permita incluir dentro del artículo 15 del Código Penal o el 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca la causa de exclusión de delito denominada ejercicio de derecho a la diversidad cultural. Quisiera señalar que en el año 2009 y en el ejercicio de la defensa pública federal obtuve una sentencia absolutoria en la que el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del 13º Circuito determinó en México procedente por primera vez la causa de exclusión de delito a la que estoy haciendo referencia. Agradezco mucho la invitación, dejo hasta aquí mi primera intervención y estoy atento a las preguntas y respuestas. Gracias, maestra Rita Bell. Muchísimas gracias, maestro Carlos. Siempre es bien interesante escucharlo. Me gusta mucho esto que acabas de decir, bueno, con lo que comenzabas, que hay que hacer una especie de exorcismo, ¿no? A la justicia me suena pues una forma muy clara de decir, pues quitarnos estos prejuicios, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre un gusto escucharte, aparte con esta gran experiencia que tienes de estar al frente de los casos, de estar entre las personas que han tenido que pasar por este tipo de situaciones, pues siempre es de gran interés escucharte. Bueno, pues a continuación cederé el uso de la voz a nuestra siguiente panelista, igualmente una mujer con mucha experiencia, la maestra Araceli Guadalupe Cruz Oropesa, y bueno, pues leeré igual una breve reseña de ella. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es maestra en Derecho Procesal, Penal y Juicios Orales por la Universidad Regional del Sureste de Oaxaca. Se ha desempeñado como defensora pública federal, también como supervisora, y actualmente ella es delegada en Oaxaca del Instituto de la Defensoría Pública Federal, y bueno, pues cuenta con diferentes especialidades, diplomados y cursos en materia de derechos humanos, de ejecución de sanciones penales, y bueno, afines a su carrera y a su profesión. Pues, sin más, le cedo el uso de la voz, maestra Araceli, un gusto tenerla y escucharla en este momento.
Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya a todos y todas. Agradezco la invitación para participar en el conversatorio Criminalización de la Justicia Indígena. Es un gusto y un compromiso compartir esta tarde esta charla con los panelistas de la talla de los ponentes, a quienes saludo con afecto y admiración. Magistrado Enrique Cordero, gracias por la invitación. Gracias por la invitación a Viernes de Jurisprudencia. Maestro Carlos, amigo siempre. Maestro Gerardo Martínez Ortega. Quiero enfatizar mi agradecimiento no solo por la oportunidad de compartir alguna experiencia en el tema, sino también porque quisiera comentar a todos los presentes que el Instituto Federal de Defensoría Pública, bajo la dirección del maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, actual director del instituto, tiene una visión diferente, de mucho empuje propio de la juventud que a él le representa, para que todos los que trabajamos en el instituto desempeñemos nuestra función no solo con responsabilidad y sensibilidad, sino también con atención prioritaria a los grupos vulnerables, de quienes desde luego están los miembros de comunidades indígenas, los discapacitados, las personas en movilidad, niños, niñas y adolescentes. Por eso, para mí también es muy importante participar en este foro. Quiero decir también que algún aspecto importante de mi director general es el haber incrementado de 39 lenguas indígenas con las que inició él su gestión a 102 variantes lingüísticas, que me parece que es un gran número de defensores públicos y personal que habla una lengua indígena en mi instituto. Por eso me permití referir esos datos. Entrando en materia, considero que el tema es por demás importante y quisiera recordar que para los miembros de pueblos y comunidades indígenas hay dos vertientes para acceder a la justicia. La primera vertiente es a través de la jurisdicción del Estado, a través de la justicia ordinaria. Y cuando un miembro de comunidad indígena es juzgado por la justicia ordinaria, debe garantizarse el debido proceso. Recordemos con seguridad todos los que siguen este Viernes de Jurisprudencia, con seguridad han abordado los panelistas este tema. Y en relación a ello, recordemos que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el debido proceso, y esto se hace cuando se toma en cuenta la especificidad cultural, se proporciona un defensor con conocimiento de lengua y cultura indígena, pero además también se proporciona un intérprete y traductor que conozca su lengua. Cuando se satisfacen estas vertientes, entonces se garantiza el debido proceso y se posibilita el acceso a la justicia a los miembros de comunidades indígenas. La otra vertiente es a través de la jurisdicción indígena, que es el tema que ahora nos ocupa y que tiene sustento también en el artículo 2 constitucional, en el convenio 169 de la OIT, en el artículo 16 de la Constitución local y 28 de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Sin embargo, en esta segunda vertiente, como ya lo comentaron los ponentes que me antecedieron, hay algunos aspectos que llaman la atención y que criminalizan la actividad de las autoridades comunitarias. En ese sentido, quisiera yo referir que nuestra Constitución fue reformada el 14 de agosto del año 2001. Desde esa fecha está el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Esta norma no es reciente, tiene 19 años. Pese a ello, en muchas ocasiones se olvidan todos estos derechos humanos consagrados en la Constitución, o a veces
creo que no se olvidan, a veces simplemente se hacen a un lado. Me pareció muy interesante lo que expuso el maestro Carlos y en relación a eso quisiera yo exponer brevemente un asunto que tuvimos a cargo en el instituto. Resulta que un señor al que le pondré de nombre Celso es miembro de una comunidad indígena y tenía el cargo de ser comité del comedor comunitario. Como parte de ese comité del comedor comunitario, tenía que tener consigo algún instrumento o alguna arma de su propiedad para cuidar ese comedor. Un día domingo en la noche fue del comedor a su casa y en ese ínter la policía del estado lo detuvo portando un arma de fuego que resultó del uso exclusivo del ejército. En razón de ello, le iniciaron la carpeta de investigación, judicializaron esa carpeta. El asunto fue atendido por nuestros compañeros, quienes no solo garantizaron ese acceso a la justicia, sino que también realizaron actos de investigación. En eso, como parte de esos actos de investigación que pudieron presentar como datos de prueba en la audiencia, demostraron que el señor Celso simplemente estaba cumpliendo una comisión, se denomina así, comité del comedor. Y esa función consistía en vigilar, en comprar, en recibir a las cocineras. Por eso, como datos de prueba, mis compañeros se allegaron de la entrevista de las cocineras, del presidente municipal, del síndico municipal y de un peritaje antropológico emitido por uno de los especialistas de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Esto permitió que el señor Celso no fuera vinculado a proceso por un arma de fuego que pudiera considerarse de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, le dictaron auto de libertad, pero exactamente la causa de exclusión del delito que permitió que esta persona obtuviera su libertad fue el error de prohibición invencible que está previsto en la fracción octava, sí, inciso B, del artículo 15 del Código Penal Federal. Y en relación a ese tema es precisamente lo que comenta el maestro Carlos. Sería idóneo que en reconocimiento de todos esos derechos que tienen los miembros de pueblos y comunidades indígenas se pudiera establecer una causal específica. Debo decir que mi compañero solicitó su teoría del caso, venía en el sentido de que se actualizara esa causa de exclusión del delito como ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber que él estaba cumpliendo en su comunidad y no como un error de prohibición. Sin embargo, a veces los juzgadores, porque están totalmente inmersos en la función de la jurisdicción del Estado, no toman en cuenta los propios derechos de los miembros de comunidades indígenas. Bueno, en ese contexto, quiero decir que el tema se me hace por demás importante. Creo que los miembros de comunidades indígenas enfrentan muchas barreras para el acceso a la justicia. Una de esas barreras también es la cuestión de la interpretación y de la traducción. No me quiero imaginar qué pasaría si cualquiera de nosotros, siendo abogados, enfrentáramos un proceso en algún otro país del mundo. Quisiera pensar en China. También nosotros tendríamos esas dificultades. Por eso me parece de manera por demás importante que tengamos la posibilidad de abrir estos foros y ser sensibles totalmente a la jurisdicción de miembros de comunidades indígenas. Los sistemas normativos, entiendo, deben cada día permear más en nuestra sociedad
y considerar que esos sistemas normativos son a la par de cualquier sistema de administración de justicia, como puede ser el federal o como puede ser el local. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Araceli. Bueno, qué maravilla poder contar desde tu experiencia este tipo de casos y que se han adentrado a investigar, a saber por qué estaba sucediendo tal situación. Y bueno, pues que se haya... Me parece muy bueno. Pues sí, está excelente. Muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia. Bueno, pues Gracias. ya tenemos preguntas, entonces ahorita en la siguiente intervención pues seguiremos escuchando más de esta gran experiencia que tú tienes. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación cederé el uso de la voz a otro panelista también. Híjoles, que de verdad que este foro está de súper lujo. Va a tocar el uso de la voz al maestro Gerardo Martínez Ortega. También me permite, por favor, leer una breve reseña y luego ya le daré el uso de la voz. Él es abogado indígena triqui, originario de Santo Domingo del estado de Putla, Oaxaca, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con diversos estudios en materia de derechos humanos, argumentación jurídica, derecho procesal constitucional, sistema acusatorio adversarial, sistemas normativos internos, sistema interamericano de derechos humanos y así como diferentes especialidades. Es docente certificado en materia de derechos humanos y también es coautor de diferentes ensayos en cuanto a esta misma temática y también, entre otras responsabilidades, ha sido capacitador, encargado de oficina regional y auxiliar de visitador adjunto de la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, y en la actualidad se desempeña como abogado litigante y es coordinador jurídico del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET, donde, entre otras responsabilidades, está al frente del proyecto denominado La Justiciabilidad de los Derechos Indígenas a través de la Ley de Amnistía. Es un gusto contar con su presencia en esta noche con este importantísimo tema. Así que, maestro Gerardo, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, maestra Rita. Saludos afectuosos a los demás panelistas, a la maestra Araceli, al magistrado Cordero, al maestro Carlos Morales. Siempre es un gusto y un placer estar platicando de esos temas con ustedes, sobre todo que al igual como le decimos cuando nosotros trabajamos con autoridades indígenas, decimos, bueno, también esos espacios también son de aprendizaje para cada uno de nosotros, contrario a lo que se podría ver de que nosotros venimos a enseñar. La verdad es de que son espacios de mucho aprendizaje. Bueno, antes de empezar, quisiera mandar saludos a los que nos están viendo, al grupo, a las amistades que nos hacen el favor de seguirnos y que se interesan por ese tema que tiene bastantes aristas que dan pie a una discusión bastante amplia, pero vamos a tratar de enfocarlo a lo que nos toca el día de hoy y comentar únicamente con bastante atención. He escuchado a las intervenciones del resto de mis compañeros, compañeras, y creo yo que, por ejemplo, se ha hecho bastante hincapié en el asunto de Santiago Quiavicuzas como el primer asunto de declinación de competencia, pero ese es como el punto de partida únicamente, porque después de ese asunto, pues tenemos el asunto de San Pedro Yolox, donde el juzgado cuarto de distrito declina competencia, el asunto de una agencia de Tamazulapan en el Espíritu Santo, en la Sierra Mije, donde el juzgado 11º de distrito investiga la existencia de un sistema normativo y concluye efectivamente sobre esa existencia, pero adicionalmente obliga a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal en Oaxaca a que haga esta investigación y de concretarse o de concluirse que sí existe un sistema normativo, pues decline competencia por el delito que se trata, que es despojo. Y adicionalmente, en magistrado, en sala de justicia indígena tenemos otros asuntos de declinación de competencia. También tenemos, por lo menos nosotros tenemos ubicado un asunto en donde un juez de control, concretamente de Putla de Oaxaca, declina competencia en un asunto en donde están involucradas autoridades indígenas que les iniciaron carpeta, judicializaron el asunto y a petición de la defensa declinó competencia a la Sala de Justicia Indígena.
Y entonces hay como esas sentencias bastante como interesantes a las que habría que estar como echándoles ojo porque también retoman mucho algunos criterios, insertan algunas cuestiones que son como bastante interesantes para el tema que nos ocupa. Pero así como hay ese tipo de sentencias, también hay sentencias que pues quedan mucho a deber a la comunidad jurídica y concretamente, por ejemplo, y quienes son de Guerrero, van a saber que en Guerrero también están estos sistemas de justicia y concretamente en las comunidades indígenas está, digo yo, está bastante más avanzado porque a diferencia de Oaxaca, ahí tienen lo que ellos llaman el centro de justicia, que es más o menos como lo que para la ciudad sería una especie de complejo penitenciario, en donde están ahí las autoridades que imparten justicia y ahí mismo las personas cumplen con sus sanciones, las que se traten obviamente de cuestiones privativas de libertad. Y uno de esos temas, uno de esos asuntos, pues llegó justamente a juzgados de distrito y tenemos dos. Los dos son amparos en revisión, 49-2016 y 410-2015 del tribunal, del segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa de Acapulco Guerrero, en donde pues analizan ese tipo de cómo interviene la autoridad para su proceso de juzgamiento y esta cuestión se ve totalmente no se aprecia, no hay un análisis de derecho indígena como lo sostuvo la Corte en este último amparo relacionado con San Cristóbal Suchixtlahuaca, amparo directo 6 diagonal 2018, y concluyen justamente que, y para mí que el asunto pintaba más a aplicarse una causal de exclusión del delito consistente en el ejercicio de un deber, pero sin embargo no analiza toda esa cuestión. Las personas obtienen su libertad pues, a través del análisis de que no se reúnen los elementos del tipo penal, pero no hay ningún viso o no hay ningún bosquejo de ese tipo de temas de los que estamos hablando. Eso por lo que hace a Guerrero y últimamente hay hubo una reciente resolución en Oaxaca que es del juzgado 10º de distrito, el amparo indirecto 664-2019, en la que otorga el amparo a un particular porque el juzgado de distrito concluye que las comunidades indígenas no están facultadas para pronunciarse sobre cuestiones de índole familiar y sobre todo de guardia y custodia. Nosotros tuvimos conocimiento del asunto cuando ya había causado ejecutoria, cuando ya estaban en vías de cumplimiento, pero es una sentencia evidentemente que si la contrastamos con este amparo directo 6 de diagonal 2018, pues hay una disparidad bastante enorme porque el juzgador no analiza los asuntos, pero además de eso, creo yo que ahí es una responsabilidad bastante grande de quienes postulamos ese tipo de asuntos. ¿Y por qué el juzgador no lo analiza así? Pues en primera instancia, pues porque el informe de autoridad, el abogado que hace el informe de autoridad, pues no le proporciona estos elementos como para que pueda desplegar su función jurisdiccional, pero además de eso, pues los criterios que hay en la Corte han sido bastante precisos en el sentido de la toma en cuenta de las especificidades culturales, incluso esto ha estado respaldado por criterios de la Corte Interamericana. Y entonces, eso es un poquito por lo que hay a cuestiones del ámbito judicial, por así llamarlo. Pero todavía a la luz de las comunidades, o más bien tratándose de las comunidades, hubieron por lo menos 3 asuntos que las voy a mencionar rápidamente por cuestiones de tiempo, pero que tiene que ver con, por ejemplo, Santa María Yocunicoco, Coicoyán de las Flores y Malpica en Putla. Ahí hubo, en esta cuestión o en ese proceso de juzgamiento de las autoridades indígenas, hubo conflictos o hubo una especie de confrontación con la fiscalía, precisamente por esa falta de reconocimiento a lo que se realizan en las comunidades indígenas. Y en otros asuntos como Santo Domingo del Estado, San Isidro del Estado, otra vez Santa María Yocunicoco, lo que hemos hecho nosotros cuando se judicializa un asunto en contra de las autoridades es demandar
al Ministerio Público, al juez que está conociendo el asunto, porque no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales de ver justamente todo el contexto donde están ocurriendo los hechos y concluir que eventualmente la autoridad, aunque en apariencia está cometiendo un delito, lo cierto es de que ese hecho que está desplegando la autoridad básicamente es en función del cumplimiento de su deber, que es una causal de exclusión de delito, como ya lo explicaba con bastante bastante puntual el maestro Carlos. Todo este panorama nos sirven para, creo yo, hacer una propuesta que más que del ámbito legislativo, creo yo que no coincido que sea que la cuestión o que la salida sea el ámbito legislativo, porque de tanta exigencia de la cuestión de regulación legislativa, vean, tenemos cosas como el 420 del Código Nacional, ¿no? Más bien, creo yo que lo que necesitamos es una serie de bases o de parámetros de coordinación entre los sistemas de justicia. Ya la Corte dijo que está la jurisdicción indígena y está la jurisdicción ordinaria. ¿Qué es lo que menos debe de pasar entre estas jurisdicciones? Pues que se estén peleando, ¿no? Más bien, yo creo, o nosotros sostenemos desde el CEPEC, hemos estado insistiendo mucho de que si las dos jurisdicciones están en el mismo camino de impartir justicia, de repararle daños a la víctima y de analizar los asuntos de tal manera que no haya impunidad, entonces creo yo que una salida puede ser empezar a pensar en esquemas de coordinación entre los sistemas de justicia. Y con esto cierro mi participación en esta parte y les agradezco la atención. Muchísimas gracias, maestro Gerardo. De verdad, siempre bien interesante escuchar estas experiencias. Y bueno, aparte de casos prácticos reales que ha tocado, entonces, bueno, pues la verdad, esta primera ronda con este nivel de participantes que tenemos, pues bueno, nos ha dejado como muchas cosas cuestionándonos, preguntándonos, se ha visto desde distintos puntos, desde la impartición de justicia, desde el litigio, desde los defensores y defensoras, y eso pues le ha dado pues riqueza a esta primera intervención. Ahora vamos a hacer una siguiente ronda. Yo me tomé la libertad de hacer ahí un resumen más o menos de las preguntas que se hicieron por parte de quienes se registraron a este foro, que recibimos casi 200 preguntas, y bueno, más o menos lo que pude ver es que la dinámica giraba en torno a estos 4 temas. Les pediría que tomen nota y en su siguiente intervención, pues igual, si gustan responder a una en específico o distribuir los 3 minutos que tendrán para dar respuesta a las 4 preguntas, pues se las comento. La primera sería, si las personas que están a cargo de impartir justicia no son las adecuadas entonces, o se trata de que se requiere más capacitación o la capacitación que se da es insuficiente. Ahí preguntan qué se tendría que hacer. ¿Qué herramientas proponen ustedes para evitar los actos de criminalización de los pueblos indígenas y sus formas de justicia? Una pregunta más es, ¿cómo aplica la perspectiva de género en las mujeres indígenas al momento de emitir los fallos los jueces y si se contrapone con la justicia indígena? ¿Y qué alcance tiene las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos o de las comisiones estatales por la impartición de justicia que de manera tradicional se ejecutan en las comunidades indígenas? Y una que yo me atreví a tomar porque vi que se repitió un par de veces sería, ¿cuál es la relación entre amnistía y la justicia indígena? Pues creo que esas serían las preguntas para esta siguiente ronda. Y bueno, pues en el orden, si gustan que fueron participando, nuevamente vamos en ese mismo orden. Entonces se daría el uso de la voz a el magistrado Luis Enrique Cordero. Por favor, magistrado. La primera, ¿cuál era? Perdón, no logré apuntarla. Es si las personas que están a cargo de impartir justicia no son las adecuadas o se requiere o está mal la capacitación o hay que capacitar de otra forma. Sí, tiene mucho que ver con la formación, ¿no?, de los abogados. La mayoría currícula de las universidades públicas y privadas enseña derecho positivo, derecho occidental, derecho del Estado, ¿sí? La Facultad de Derecho, por ejemplo, de
de la Universidad Pública Benito Juárez de Oaxaca, por ejemplo, en su plan de estudios, en su nuevo plan de estudios que tiene un año, ¿sí? Ya tiene 3 módulos, ¿sí? 3 módulos sobre, sobre el derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Hasta donde yo tengo conocimiento, es la única universidad en la Facultad de Derecho que tiene 3 módulos, ¿sí? De ahí, o no lo tienen, las demás universidades o no tienen, ¿sí? O la tienen como optativa o bien tienen un módulo, ¿sí? Entonces, y bueno, esta tradición de formación, pues ya tiene por lo menos 150 años, ¿sí? Desde que se asienta bien, digamos, el Estado, ¿no? Entonces hay un déficit ahí de formación. Ahora, sobre los derechos de los pueblos más indígenas, este marco internacional, ¿sí? Tiene más o menos este marco internacional, nacional y estatal y legal, pues tiene más o menos que se ha ido construyendo con este reconocimiento de la diversidad, de la diferencia, de la pluriculturalidad, tiene alrededor de 30 años, ¿sí? Entonces, nuestro artículo, sobre el derecho de los pueblos, por ejemplo, se reconoce por primera vez a nivel constitucional en 1992, ¿sí? Después se hace una gran reforma del 2001, pero no se implementaron las políticas públicas, los diseños, nada, ¿sí? Y en la enseñanza del derecho tampoco permeó esto, ¿no? Esto es reciente, digámoslo así, se empieza a visibilizar, digámoslo así, los planteamientos ante los juzgados, en la academia, en los foros, digámoslo así, con el motivo de la reforma al 1 constitucional, ¿sí? Entonces ahí tenemos un déficit, ¿no? Aparte que también hay los abogados, pues con esta formación, de esta visión del derecho positivo, del derecho occidental, pues como que hay una resistencia hacia el derecho indígena, ¿no? También tenemos que decirlo, hay una discriminación hacia el derecho indígena, ¿no? Hay un menosprecio hacia el derecho indígena y yo creo que por eso no ha ido permeando. Pero los últimos planteamientos que se han estado haciendo por los abogados, por litigios estratégicos que han estado formulando en la justicia ordinaria, en la justicia de amparo, ¿sí? Pues ya ha estado empujando. También debemos decirlo que el movimiento indígena en el estado de Oaxaca, a nivel nacional y a nivel latinoamericano, también es muy fuerte y están poniendo sobre la mesa, ¿no? Y en las últimas décadas, digámoslo así, se está visibilizando los derechos de los pueblos indígenas y las problemáticas que se está enfrentando, ¿no? Yo lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por su respuesta, magistrado. Le cederé el uso de la voz entonces ahora al maestro Carlos Morales, por favor. Muchas gracias, gracias. Pues las preguntas que nos formulan son sumamente complicadas y voy a tratar de dar respuesta a algunas de ellas, pero de manera general. ¿Cuáles son las herramientas que necesitamos nosotros para ir armonizando los derechos de los pueblos indígenas con el derecho positivo ante la falta de una ley intercultural? Pues lo que hemos estado haciendo desde hace algunos años, que hemos buscado en la herramienta de litigio estratégico, la herramienta para materializar los derechos que están establecidos en la Constitución. Con un litigio estratégico en el año 2008, logramos que el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte en específico, se pronunciara sobre un tema tan fundamental hoy, que es la autoascripción. Antes del caso Jorge Santiago, no había una definición jurisprudencial de lo que es la autoascripción. Tampoco se sabía exactamente qué era la especificidad cultural o quién era indígena en este país. A golpes de sentencias, poco a poco hemos ido arrancando
la materialización de los derechos de los pueblos indígenas. También hemos logrado dentro de este ejercicio de litigio, pues que recientemente arrancamos al Congreso del Estado de Oaxaca la ley de consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas de Oaxaca. Lo logramos mediante un litigio. Es la primera ley de consulta en México que se construyó en cumplimiento de una sentencia de amparo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya apenas el 10 de junio pasado, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión la construcción de la Ley General de Consulta Previa, Libre e Informada para los pueblos y comunidades indígenas de México. ¿Qué estamos haciendo entonces? Tenemos un discurso normativo generoso y tenemos una práctica parca ávara de las autoridades que discriminan, que se niegan al reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué estamos utilizando el litigio estratégico indígena para la materialización de estos derechos? Pues lo hemos estado realizando desde la herramienta de litigio. Y estas experiencias, el caso Jorge Santiago, el caso José Torres, el amparo por la ley de consulta, el amparo para obligar al Congreso de la Unión a construir la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, son ejemplos claros que desde el litigio se pueden materializar los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros pensamos que existen otros mecanismos. Pensamos que hay otras herramientas, pero consideramos que el único mecanismo institucionalizado y respetuoso que tenemos a la mano, pues es el litigio estratégico. Nuestra pequeña asociación también ha postulado algunos litigios ambientales para el rescate de los ríos Salado y Atoyac en Oaxaca, y eso es el ejercicio de la construcción de la ciudadanía. ¿Cómo podemos entonces, qué podemos hacer entonces? Nosotros, las y los abogados de litigio estratégico, pensamos que la herramienta que podemos utilizar para justiciabilizar, para hacer vigentes los derechos que la Constitución y los tratados internacionales postulan, es la herramienta de litigio estratégico. En nuestro caso, ahí están los resultados y podrá ser en algunos casos analizable todavía los alcances de las resoluciones que se han generado, pero el trabajo está ahí para el debate, el análisis y la discusión. Esperemos que cada día los litigantes postulen los casos que permitan a las autoridades jurisdiccionales sentar los criterios jurisprudenciales para que, como en el caso Jorge Santiago, en el caso de los huevos de tortuga, se establezcan las nuevas reglas para juzgar a las personas indígenas. Gracias. Dejo mi intervención hasta aquí. Muchísimas gracias, maestro Carlos Moreno. Y bueno, pues ahora cedería entonces el uso de la voz a la maestra Araceli Cruz Oropesa. Por favor, maestra. Gracias. Bueno, creo yo que necesitamos capacitarnos todos. No solo ¿cómo reclamamos un derecho si no lo conocemos? Creo yo que necesitamos capacitarnos todos. Para poder exigir un derecho, hay que saber que tenemos un derecho. Nuestros miembros de comunidades indígenas muchas veces ignoran que tienen esos derechos. Necesitamos acercar esa información y los operadores jurídicos necesitamos también tener esa información. En la medida en que estemos más capacitados, más adentrados en esos temas, pues vamos a poder contar con mayores herramientas. Creo yo también que no solo necesitamos conocer los sistemas normativos y todo ese bagaje jurídico que lo acompaña, porque debemos pasar a otro nivel de tipo de justicia. Estamos muy acostumbrados a que la justicia es institucionalizada, con las instituciones que ya conocemos y de la forma que ya conocemos, pero creo que no. Hay otras formas de hacer justicia
que tienden, como en el caso de las comunidades indígenas, a reparar el tejido social y a que la comunidad vuelva a vivir en armonía. Si nosotros conociéramos toda esa información para compartirla con todos los ciudadanos, para compartirla con los miembros de pueblos y comunidades, creo que tendríamos una mejor herramienta. En otros países, por ejemplo, no solo en mi instituto tenemos profesionales del derecho que saben una lengua indígena y además conocen una cultura. Pero en otros estados, en otras latitudes, hay tribunales especializados en materia indígena, también integrados por personas que son miembros de comunidades. Y eso también da otro enfoque, otra pauta, otra posibilidad de crecimiento. Esa sería alguna de las opiniones en relación a algunas de las preguntas que formularon los participantes, y creo yo también que lo que debemos pugnar es por intentar otras formas de administración de justicia que no sean las ya conocidas. A lo mejor quienes son jóvenes estudiantes, antes de conocer las formas tradicionales, deberían optar por conocer otras formas con la finalidad de dejar que, por ejemplo, en materia penal, verdaderamente el derecho penal sea la última opción. No todo tiene que ser criminalizado. Debemos dar paso a otras formas. En relación a una pregunta que hicieron relacionada con la perspectiva de género, creo que ese tema es, para mi gusto en este momento, afortunadamente ya muy entendido por las autoridades que administran justicia, y cuando en un asunto se ve alguna mujer que tiene una categoría sospechosa, realmente se utiliza esta herramienta de la equidad de género y también nos permite obtener muy buenos resultados. Quisiera comentar de manera muy rápida un asunto que también tuvimos relacionado con este tema en el instituto. Tuvimos una mujer que tenía varias categorías sospechosas. La señora, que llamaré Linda, era una mujer analfabeta, indígena, chinanteca, monolingüe, de 79 años de edad, a quien le fue ejecutada una orden de aprehensión por un delito de peculado al no haber podido acreditar el destino que dio a un recurso federal. Afortunadamente, los jueces son sensibles a estos temas y precisamente haciendo una valoración de ese tipo se pudo obtener un resultado favorable. Eso es lo que yo quisiera comentar. Muchísimas gracias, maestra Araceli. Bueno, pues ahora tocaría el turno al maestro Gerardo Martínez. Gracias, gracias. Bueno, pues ahí son preguntas bastante interesantes. Y bueno, voy a tratar de dar respuesta a por lo menos algunas de ellas, y creo yo que empiezo con esa cuestión de la capacitación. Adicionalmente a todo lo que ya han comentado los que me antecedieron, creo que habría que pensar un poquito, y bueno, sirve como promoción, lo que dice Yuri Escalante en su libro El racismo judicial en México, en donde habla sobre la necesidad de una nueva cultura jurídica. Entonces a eso habría que pensarle, porque ya los esquemas tradicionales de formación que tenemos los abogados parece ser que están como superados ante temas de esa naturaleza, y creo que también habría que apostarle y ver cómo obligamos al Poder Judicial a que cumpla con los compromisos que ha asumido. Por ejemplo, en Oaxaca, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia adoptó como obligatorio el protocolo de la Corte en materia indígena para todos sus operadores, y no se observa en los operadores o los jueces. Habría que ver respecto a la Fiscalía el cumplimiento a esta obligación que viene en el artículo de la Constitución de Oaxaca, en donde constitucionalmente están obligados a respetar los sistemas normativos. Eso no se ha reflejado en la práctica, y de ahí que hayan muchos asuntos judicializados en contra de autoridades por haber hecho su trabajo.
Eso por una parte habría que apostarle, habría que exigirle cuentas y habría que reforzar esta formación. Pero también habría que pensar también en esta cuestión de entonces, ¿qué hacemos cuando los operadores no están cumpliendo? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos de manos cruzadas? ¿Les iniciamos procedimiento de responsabilidad? Parece ser que, sobre todo el magistrado Rubén Paulo, ha dicho en alguna de sus intervenciones que habría que pensar entonces cómo obligamos a los operadores a que cumplan con su obligación. Y un camino parece ser que lo que nos ha, yo recuerdo un caso reciente en Tlaxiaco, en donde la juez de control, aparte de no vincular a proceso a una persona, ordenó darle vista a visitaduría por la actuación de 2 agentes del Ministerio Público que no cumplieron con su obligación de investigar especificidades culturales. Eso por un lado. Y creo yo que eh, esto para evitar la criminalización de la justicia indígena, yo creo que un primer factor o una primera ruta es de estar también, ver los mecanismos legales para defender a las autoridades ante estas cuestiones. Entonces, un mecanismo legal, por lo menos en Oaxaca, lo hemos aplicado en juicios de derecho indígena, en donde las autoridades indígenas que están como imputadas en un procedimiento penal han demandado a jueces, ministerios públicos, unidad de medidas cautelares, y la Sala de Justicia Indígena ha emitido medidas cautelares para que suspendan todo el procedimiento y dejen a la sala que resuelva, porque eventualmente muchos de esos asuntos se trata de inconformidades de personas ante la resolución de determinada autoridad. Ujú. Finalmente, respecto de la amnistía y justicia indígena, ese es de la mayor relevancia porque nosotros hemos sostenido que el Estado o las instituciones o la jurisdicción ordinaria es incapaz de juzgar a las personas indígenas bajo los parámetros que el Estado mexicano se ha comprometido. Y es así que tenemos varios ejemplos en donde han ordenado la libertad de las personas porque se violaron los derechos humanos por la ausencia de intérprete, se violaron derechos humanos por la ausencia de un defensor con conocimiento de lengua y cultura. Entonces, ese escenario, o más bien esta cuestión de violación sistemática a derechos humanos de personas indígenas involucradas en un procedimiento legal, esto es una especie de reconocimiento implícito a través de la ley de amnistía, en donde justamente prevé ese supuesto para que las personas puedan obtener su libertad a través de la amnistía, siempre que durante su procedimiento no hayan tenido defensor e intérprete con conocimiento de su lengua y cultura. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué necesidad hubo de que las personas llegaran a la jurisdicción ordinaria cuando hay muchísimos asuntos que eran susceptibles de ser tratadas en jurisdicción indígena? Entonces, lo que implícitamente se está reconociendo con la amnistía en esos supuestos que prevé la ley, pudo haberse resuelto en jurisdicción indígena. Y para ya cerrar, creo yo que parte también de esa nueva cultura jurídica de la que habla Yuri Escalante pasa por también ver los instrumentos legales que protegen a personas indígenas. Y uno de esos es la cuestión de la que habla el artículo 10 del convenio 169, en donde hace referencia a considerar penas distintas al encarcelamiento, porque para los fiscales o para la fiscalía todo es cárcel y entonces se olvidan de otras figuras que existen, de cuestiones que hacen las comunidades y entonces para todo quieren cárcel. Entonces creo yo que habría que estarle apostando a todas esas circunstancias y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Gerardo. Gracias a todas y todos en esta segunda intervención. De gran interés y bueno, pues como una respuesta general es que pues todas y todos nos tenemos que capacitar, apostarle al litigio estratégico, también a la rendición de cuentas, a exigir un correcto actuar por parte de las autoridades y bueno, pues también a defender a las personas que se dedican a impartir justicia en pueblos y comunidades indígenas. Pues muchísimas gracias. Vamos a entonces abrir ya la última ronda de este interesante conversatorio. Y voy a cambiar el orden de participaciones, iniciaría la maestra Araceli Guadalupe para que se vaya ahí preparando en lo que voy haciendo las preguntas. Tenemos muchísimos comentarios, nos ven casi de todo el país, de Oaxaca, México, Jalisco, Durango, Cuernavaca, Guanajuato, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, de Guerrero, de Tabasco, también de Guatemala, de Honduras, de Paraguay. Entonces, bueno, pues la verdad es que hay
audiencia de todas partes y bueno, pues agradecemos mucho los más de 300 y tantos comentarios que hay y que ya no me dio tiempo de revisar uno por uno, entonces bueno, hice una selección de algunas preguntas que pude ver, una disculpa porque eran demasiados comentarios, entonces bueno, pues por aquí les voy a hacer algunas de las preguntas que hicieron. ¿Cómo funciona y regula la jurisdicción indígena? ¿Cuáles son los ejemplos más comunes en los que se da este tipo de criminalización? Juan Tijer dice, un indígena que conoce de usos y costumbres de su localidad y al estar en otro estado, ¿cómo sería juzgado? Fernando Castillo pregunta para los panelistas, ¿qué lecturas o qué cursos en materia de litigio estratégico recomendarían para personas no abogadas, pero que por situaciones muy específicas, ejemplo, pertenecer a una categoría sospechosa, nos asumimos como defensores de derechos humanos? Y una precisión muy respetuosa para la maestra que se la haré llegar. Y bueno, les agradece y les felicita a todos desde Coahuila, Saltillo. Elia Bejarano dice, estaba dirigida al maestro Gerardo, ¿usted qué opina cuando en un juicio no hay traductores? Y por aquí nos hacen otra, Morena Pitch dice, nos hace falta estudiar el derecho con una perspectiva antropológica. Y una más sería, ¿cómo tenemos que actuar entonces la sociedad ante la justicia indígena? Creo que nuestro papel será de espectadores, pero suele pasar que ahora con las redes sociales podemos ver que si encierran a un burro, por ejemplo, en alguna situación, que entendemos que tendríamos que tener el contexto y la visión desde las comunidades indígenas, se vuelve una serie de burlas a este tipo de conductas que solo la gente de las comunidades las entendería. Entonces, la sociedad, ¿cuál sería nuestro papel en esta situación y si llega a influir la forma en la que se criminaliza a las personas de pueblos y comunidades indígenas y no se respeta su derecho de acuerdo a su sistema normativo? Bueno, pues les cedo el uso de la voz nuevamente y empezamos entonces para las respuestas a estas preguntas con la maestra Araceli, por favor. He tomado nota de algunas preguntas. ¿Cómo funciona la justicia indígena? Bueno, son los sistemas normativos que tienen las comunidades. Cada comunidad tiene por regla general su asamblea, su consejo de ancianos. Cada comunidad tiene sus formas específicas. Precisamente el reconocimiento de esos sistemas normativos implica eso, implica que respetemos las formas en que cada comunidad administra justicia. Siento también que una forma de criminalizar la justicia indígena, desde mi muy especial punto de vista, parte de la propia ley local, de la Constitución, que establece que la justicia indígena debe ser supervisada o convalidada. Creo yo que una forma total de respeto de los sistemas normativos es dejar que los miembros de comunidades indígenas actúen e impartan justicia sin tener que ser supervisados por la justicia ordinaria, salvo como una segunda instancia, como así lo establece la propia Constitución, ¿no? Ejemplos sería, desde mi punto de vista también, algún ejemplo de criminalización de la justicia indígena si es que recurrimos a la supervisión y convalidación. Esa sería mi respuesta en relación a dos preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Araceli, por sus respuestas. Y bueno, pues a continuación le cedería el uso de la voz a el maestro Gerardo Martínez.
Gracias, me da cuenta. Y bueno, pues los casos más recurrentes es aquellos donde denuncian a las autoridades por abuso de autoridad, despojo, daños, abigeato y una serie de circunstancias que se dan en torno a la realización de su labor como autoridades. Por ejemplo, en este último caso, o más bien en un caso de Santa María Yucunicoco, denunciaron a las autoridades por, obviamente, abuso de autoridad, daños, despojo, porque fueron a cumplir con un mandato de asamblea de restituirle el terreno a otra persona que se había apropiado indebidamente del terreno. Entonces son los casos, incluso en un asunto de Putla, hasta de etnocidio acusaron las autoridades, pero va mucho en función del caso específico y sobre eso derivan una serie de delitos en donde acusan a las autoridades. ¿Qué regula la jurisdicción indígena? Yo creo que hemos nosotros tenido una interpretación errónea de cuáles son los límites de la jurisdicción indígena. Y pensamos que los límites de la jurisdicción indígena son los contenidos en el 420. Eso es incorrecto. Los límites de la jurisdicción indígena, y ya lo retomó la Suprema Corte, la primera sala, en este amparo directo 6/2018, en asiento, hincapié también a lo que ya había en Colombia, los límites son que las comunidades no priven en la vida, no la tortura, el establecimiento de procedimientos legales, el establecimiento de normas e instituciones que puedan impartir justicia. Entonces son los límites y cuando alguien no esté conforme con una determinación de alguna autoridad, la sugerencia es que en vez de que los denuncien ante el Ministerio Público, vayan ante una instancia especializada. Tratándose de Oaxaca es la Sala de Justicia Indígena, pero también en otras entidades, la Corte también lo dijo, que las otras entidades han faltado a su obligación constitucional de estar regulando ese tipo de instancias. Ahora, creo yo que cuando no hay traductores, se dan dos supuestos ahí, básicamente. Y tenemos que pensar mucho o analizar el caso específico. La forma de proceder más recurrente es una reposiciones de procedimiento, pero nos podemos ir en eternas reposiciones de procedimiento y nunca vamos a llegar a una conclusión. Creo yo que lo mejor es analizar el impacto que tiene en el proceso la ausencia del intérprete. Si el impacto va directamente sobre la declaración de la persona, y si estamos hablando del sistema tradicional en donde la persona imputada no tuvo intérprete, ya la Corte ya dijo que esa cuestión de la ausencia de intérprete es motivo para excluir de toda valoración probatoria esa prueba y las que se hayan obtenido alrededor. Y en Sala de Justicia Indígena tenemos un ejemplo claro de cómo analizaron esta circunstancia. Finalmente, respecto de esas sanciones, me acordé de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, la 1467/2014, que nos habla justamente de ese tipo de cuestiones. O sea, cuando nosotros nos enteramos de algo que está pasando en las comunidades, inmediatamente aventamos una serie de señalamientos, de juzgamientos y de prácticamente concluir que eso viola derechos humanos. Y la Corte Constitucional de Guatemala nos dice, momento, tranquilos, no se apresuren. Analicen, o sea, no analicen lo último de todo el procedimiento, analicen todo el procedimiento desde la sanción, el proceso de juzgamiento y cómo se impuso la sanción, porque si ustedes se quedan con lo último, evidentemente que la idea es que, pues sí, violan derechos humanos, pero creo yo que dice la Corte que no podemos nosotros a priori afirmar que una sanción viola derechos humanos sin antes haber conocido todo el procedimiento. Y con eso concluyo. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Gerardo. Buenísimo lo que nos acaba de comentar. Y bueno, cedo el uso de la voz a el magistrado Luis Enrique Cordero. Sí, muchas gracias. En las comunidades, la justicia indígena lo resuelve conflictos, resuelve problemas, resuelve diferencias que se les plantea de muchas materias, podemos decirlo desde este otro lado. Es decir, en la visión por lo regular en las comunidades indígenas no
no tienen esta categorización que este es un asunto penal, este es un asunto civil, mercantil, etcétera, ¿no? Para ellos es un problema a resolver. Para ellos es un conflicto a resolver, ¿sí? Esta división de pensamiento es del occidente, ¿sí? Y no nada más en el derecho, ¿sí? En la construcción del Estado moderno, ¿sí? Del pensamiento, la epistemología es el que empieza a dividir, ¿sí? Ellos tienen una cosmovisión, ¿sí? Tienen una reflexión sobre la totalidad, ¿sí? Creo que el occidente se ha olvidado de la totalidad, ¿sí? Esto es muy importante decirlo, ¿no? Por esta cuestión de que mencionaba el maestro Gerardo en este amparo, donde dijo, bueno, pues es que no puede resolver este asunto en materia familiar, etcétera, ¿no? Pues, materia familiar es visto desde esta cosmovisión occidental, ¿sí? Pero allá es un problema, es un conflicto interno que tienen que resolver. Eso es por ese lado, ¿sí? Por el otro lado, ¿sí? No es que los tribunales de control, ¿sí? O de convalidación o de validación, como llamó la Suprema Corte a la Sala de Justicia Indígena, ¿sí? Tengan que validarse o convalidarse. Validarse habla la Constitución o prescribe la Constitución Federal, 2. Y la convalidación lo hace la estatal, ¿sí? Pero no es que por sí tenga que validarse, convalidarse, ¿sí? Sino únicamente y exclusivamente, ¿sí? Donde es impugnado, ¿sí? Digo, el asunto de Suchistlahuaca, ¿sí? Llegó a la Sala de Justicia Indígena porque fue impugnada o fue impugnada, no fue respetada, ¿sí me explicó? Es decir, la convalidación que dice o la validación que dice debe entenderse, ¿sí? Como un sistema de control, ¿sí? En otros países no le pusieron validación ni convalidación, sino la justicia indígena está sujeta al sistema de control constitucional o convencional, ¿sí? Yo entiendo así la interpretación que hizo la Suprema Corte en este amparo 2/2018, ¿sí? No es que todo conflicto que tenga que resuelve una comunidad tiene que necesariamente, para ser válida, tiene que convalidarse ante un tribunal. No nos alcanzaría el trabajo. O sea, si me explico, tenemos aquí más o menos cerca de 10,000 comunidades, ¿sí? Entonces, no es así, sino debe interpretarse en el sentido ahí donde hay conflicto, ahí donde hay duda, ¿sí? Se puede impugnar en Oaxaca ¿sí? Vía Sala de Justicia Indígena o vía juicio de amparo. ¿Sí me explicó? Entonces, y así sucede. Por ejemplo, una ley que es cuestionada, ¿sí? Que es cuestionada, pues es convalidada a través del juicio de amparo o sencillamente es rechazada esa norma, ¿sí? Que se presume que viola la Constitución, derechos humanos, ¿sí? O cualquier otro acto de autoridad, cuando es cuestionado, pues bueno, recurrimos a los mecanismos de control que la propia Constitución establece, ¿sí? Yo no sé cómo ando de tiempo, pero yo la dejaría hasta por acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado, muy claro sus respuestas. Y bueno, pues ahora sí cerraríamos entonces ya esta última ronda con la participación del maestro Carlos Morales, que ya le ando cambiando hace ratito el apellido, mil disculpas. Bueno, pero ahora sí ya le cedemos el uso de la voz para sus respuestas. Por favor, maestro Carlos. Muchas gracias. Muy contento de haber estado hoy con todas y todos ustedes. Quisiera solamente dar respuesta a una pregunta que no es pregunta, es una petición. Nosotros pensamos en litigio estratégico indígena que la ciudadanía debe migrar de una ciudadanía que presenta peticiones ante la autoridad a una ciudadanía que hace litigio frente a la autoridad.
Dentro de ese contexto, nosotros pensamos que cualquier persona debe promover sus juicios, cualquier persona debe tener la capacitación para promover sus juicios. Nosotros soñamos el litigio estratégico indígena C con un amparo ciudadano, un amparo que esté al alcance de la ciudadanía. Que cualquier persona pueda promover su amparo como se promueven las acciones de tutela en Colombia. Que cualquier persona pueda rellenar un formato y presentar alejada de los tecnicismos y de las fórmulas jurídicas y de esas camisas de fuerza que a veces se nos exigen dentro de los requisitos establecidos para la ley de amparo. ¿Por qué hago esta consideración? Porque hay una pregunta en el público de una persona que dice que requiere capacitación, talleres sobre litigio estratégico, y nosotros pensamos que el litigio estratégico está al alcance de cualquier persona. Y dando respuesta a esa inquietud, quisiera pedirle a esa persona, a la persona que ha formulado esta pregunta, para que se ponga en contacto con nosotros, con nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales, porque el año que viene va a ser un año en el que el litigio estratégico indígena impartirá talleres de manera gratuita a las personas que estén interesadas. El primer grupo de talleres que vamos a impartir tiene que ver con el litigio ambiental. El primer grupo de talleres tendrá que ver con juicios de amparo en materia ambiental, juicios de responsabilidad ambiental y acciones colectivas. Y el otro conjunto de talleres va a ser la justiciabilización de derechos económicos, sociales, culturales y también derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Ya nos pidieron, ya tenemos agendado para el próximo año algunas fechas sobre amparos contra omisiones legislativas. Litigio estratégico indígena C, que ha estado abriendo camino, ha estado abriendo una brecha, tiene interés en compartir estas experiencias con abogadas, abogados jóvenes, con personas indígenas que estén interesadas en recibir este compartir que vamos a hacer nosotros, y con mucho gusto Litigio Estratégico Indígena impartirá estos talleres. Quisiera señalar finalmente que ya tenemos algunas peticiones y tenemos algunas dificultades, pero no obstante esto, a lo largo del 2021, ojalá que la pandemia no nos lo impida. O, bueno, en esta pandemia pues también hemos aprendido que podemos utilizar estas plataformas, estas redes sociales, y a veces también eso facilita esta tarea de divulgación. Finalmente, y ya para despedirme, pues entonces precisar que pueden en nuestras redes sociales contactarnos para la serie de cursos que vamos a dar en el año 2021. Los cursos son de manera gratuita, y recordar que el litigio estratégico indígena C no recibe financiamiento de ninguna naturaleza, ni de fuente nacional ni de fuente internacional, pero que estamos a sus órdenes en la ciudad de Oaxaca. Dejo mi teléfono, el 951-117-3600, para que las personas que estén interesadas puedan mandarme un mensaje de WhatsApp, y pedimos algunos requisitos mínimos, como que sean 20, por lo menos 20 abogadas y abogados indígenas los que estén interesados en los talleres que vamos a ofertar. Agradezco infinitamente la oportunidad de divulgar la palabra de litigio estratégico indígena C, y estoy muy contento de haber participado en esta mesa. Gracias, maestra Rita Bell. Muchísimas gracias, maestro Carlos Morales. De verdad, bueno, pues con esta buena noticia estamos concluyendo esta tercera ronda. Y bueno, pues ahora le va a robar audiencia a Viernes de Jurisprudencia. Todo el mundo se va a ir para las redes de litigio estratégico con este anuncio de los cursos. Pues ya dejó por aquí sus datos el maestro Carlos. Y bueno, pues finalmente pues hemos llegado
ya a estas conclusiones. Hemos escuchado muy atentamente estas excelentes participaciones que hemos tenido el día de hoy, de verdad, un foro de gran lujo, desde diferentes enfoques, con diferentes experiencias que han enriquecido este tema, y que por supuesto la idea también es generar inquietudes, iniciativas, y seguir buscando más información. Entonces, pues agradezco muchísimo al maestro Luis Enrique Cordero Aguilar, al maestro Carlos Morales Sánchez, a la maestra Araceli Guadalupe Cruz Oropesa y al maestro Gerardo Martínez Ortega por sus participaciones, y le cedería el uso de la voz rápidamente solo para un mensaje de despedida, por 1 o 2 minutos, por favor, y comenzaríamos pues ahora de atrás para adelante. Por favor, el maestro Carlos Morales. Muchas gracias. Quiero agradecer a Viernes de Jurisprudencia y a mi amigo jurista del futuro esta invitación. Quisiera señalar que las luchas para justiciabilizar los derechos de los pueblos indígenas apenas comienzan. No tenemos muchos años de estar luchando por la justiciabilización de los derechos de los pueblos indígenas. Apenas en el 2001 tuvimos la reforma constitucional del artículo 2º constitucional, apenas en el 2001. Apenas en el 2008, en el caso de Jorge Santiago, apenas tuvimos el primer grupo de jurisprudencias, de criterios jurisprudenciales, para establecer las reglas sobre cómo juzgar al indígena. Apenas en el 2011 tuvimos la generosa reforma constitucional del 2011. En el 2013 tuvimos la contradicción de tesis 293/2011, que por una parte restringe derechos humanos y por otras las amplía, como en el reconocimiento de la vinculatoriedad de las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México. Es decir, hace apenas algunos pocos años, desde hace apenas algunos pocos años, se ha estado haciendo esta lucha por la justiciabilización de los derechos indígenas. Se ha avanzado un poco, pero es evidente que hace falta mucho más. Cada quien desde su trinchera puede aportar, desde la academia, desde los tribunales, desde la defensa pública, desde las organizaciones civiles. El artículo 2º constitucional es un gran costal de derechos para los pueblos indígenas que en el discurso normativo son muy generosos y en la aplicación, ya lo dije con anterioridad, la aplicación es ávara. No existe una aplicación plena, absoluta de los derechos de los pueblos indígenas, y es una lucha que tenemos que dar cotidianamente desde las diferentes posiciones en las que nos encontremos. Entonces, finalmente, y para terminar, pues creo es una invitación para que todas las personas que nos escuchan y nos ven, el público cautivo de Viernes de Jurisprudencia, ese público que siempre está al pendiente de Viernes de Jurisprudencia, pues la invitación es a que empecemos a analizar, a estudiar los derechos de los pueblos indígenas, pero también empecemos a sensibilizarnos, a generar empatía, a evitar la discriminación y, como siempre digo, a tener mayor sensibilidad frente a estos temas. Muchas gracias. Reciban un saludo afectuoso de Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos Morales. A continuación le cedo el uso de la voz al maestro Luis Enrique Cordero. Muchas gracias a Viernes de Jurisprudencia por promover estos foros donde se visibilizan, se analizan, se discute sobre los derechos de los pueblos indígenas, sus problemáticas que presentan en el ejercicio de los mismos. ¿Sí? También agradezco a todos y a todas que siguieron este programa por el interés también sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y sí, el compañero Carlos Morales dice que apenas está empezando. Yo la verdad no sé si soy muy desesperado, pero para mí pues ese apenas ya son 20 años. ¿Sí? Creo que en algunos otros países de América Latina se han ido, digo, Oaxaca fue un pionero sobre los diseños legales, ¿sí? Pero en el ejercicio, en la exigibilidad, creo que, sobre todo en justicia indígena, creo que
tuvieron que pasar primero 13 años con Quiavicuzas, después casi 30 años con el caso de Suchitlahuaca, y bueno, todavía es un ejercicio cotidiano todavía la criminalización. Vemos ahí las carpetas de investigación. Nosotros tenemos ahí en la Sala de Justicia Indígena por lo menos 10 casos donde o tienen orden de aprehensión las comunidades o están procesadas o carpetas de investigación precisamente por el ejercicio sobre su justicia indígena, ¿no? Y entonces está presente todavía la criminalización a pesar de que desde 1991 que entró en vigor el convenio 169 y donde se reconoce la justicia indígena, ¿sí? A casi 30 años no se siga respetando, ¿sí? Entonces, esto yo creo que estos foros abona a la comprensión, al respeto, a la no discriminación de la justicia indígena, que es también tan valiosa y aporta a la solución, a la paz, a la seguridad de las personas, de las comunidades, como también lo hace la justicia del Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Luis Enrique Cordero. Y bueno, pues cedo el uso de la voz a la maestra Araceli Cruz Oropesa. Gracias, maestra. Considero que los miembros de comunidades indígenas enfrentan muchas barreras para acceder a la justicia. Y esas barreras deben ser vencidas por la sensibilidad de los operadores jurídicos. Esa sensibilidad, en mi opinión, se va venciendo con el conocimiento de todo ese bagaje de derechos que no solo contempla la Constitución Federal, sino todos los ordenamientos nacionales e internacionales a los que aquí se hizo referencia. Creo que si nosotros conocemos y la sociedad conoce ese tipo de derechos, nos va a hacer más sensibles. Creo que es motivo de orgullo para todos los oaxaqueños que Oaxaca sea pionero en este tipo de leyes, en este tipo de litigios, en este tipo de innovaciones para poder alcanzar la justicia, para poder ser sensibles. Nosotros estamos acostumbrados al excesivo formalismo de los tribunales. Consideramos que si no hay esa institucionalización de nuestros asuntos, no pueden ser resueltos. Por eso creo que debemos mirar a otras formas de justicia, como los sistemas normativos que tienden a reintegrar a la comunidad la paz social, la convivencia armónica. Creo que en algunos años, no sé si sean muchos o pocos, podremos ver a la justicia indígena de otra manera. Quisiera yo, a la par que vemos los sistemas normativos de la justicia tradicional del Estado o de la Federación, creo que hacia eso debemos pugnar. Hoy día pudiera yo decir que nuestro instituto está conformado por muchas personas que son miembros de comunidades indígenas tan preparados como los que no lo son. Es una invitación para que todos pugnemos porque estos sistemas sean mejor entendidos y nunca discriminados. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Araceli Cruz Oropesa. Un gusto contar con usted en este conversatorio. Y pues para Gracias. cerrar, el maestro Gerardo Martínez, por favor. Gracias. Sí, pues igual que agradecer a este generoso espacio que ha estado abordando ese tipo de temas que son, incluso a pesar de que ya llevan tiempo, por lo menos, pero que son novedosos. Es decir, por lo menos la Suprema Corte el año pasado le entró al tema, pero esos temas ya en otros tribunales ya son como temas bastante tratados, pero que las estamos empezando a conocer. Entonces, más bien, aparte de ese agradecimiento, invitarlos a que pues estemos ahí también insistiendo en
desde nuestra trinchera de que las instituciones, los operadores reconozcan esta otra forma de impartir justicia que tiene su lógica propia y que resulta eficaz y que, como alguna autoridad lo decía, contribuye directamente a la gobernabilidad democrática del Estado. Entonces, se van a topar seguramente lo que me pasa a mí, de que no nos entiendan en tribunales, no nos entiendan en juzgados, pero justamente de eso se trata, de ir como cuestionando decisiones, haciendo planteamientos, insertando causales para después impugnarlo a través de algún otro mecanismo que nos lleve a la larga a establecer y generar criterios en donde justamente pongamos en práctica esto que viene, por lo menos ya la Suprema Corte en este amparo directo ha desglosado los factores que deben de estar observando las autoridades de la jurisdicción ordinaria para determinar a quién corresponde la competencia de determinado asunto. Es decir, si a la jurisdicción ordinaria o a la jurisdicción indígena, y me parece que muchos asuntos cumplen con esos tres factores del factor personal, territorial, subjetivo e institucional para ser remitidos a la jurisdicción indígena. Quedo a sus órdenes para lo que se ofrezca. Siempre de manera, como de broma digo, siempre y cuando no se trate de dinero, en lo demás, con todo gusto. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Martínez. Igual, bueno, pues siempre un gusto escuchar a los 4 panelistas que estuvieron el día de hoy, de verdad, de mucha experiencia y conocimiento del tema. Y bueno, yo solo terminaría haciendo una reflexión. Hace poco escuchaba yo a una persona indígena de Bolivia que decía que los pueblos y comunidades allá en Bolivia habían establecido un pacto y que durante 500 años callarían ante las injusticias. Entonces, esto pues ya llegó a su fin estos años y a mí me parece muy bien porque ya no están dispuestos a callar y que van a manifestar todas estas injusticias que hay y que haya personas, aparte como los panelistas del día de hoy, que están también haciendo una defensa, tomando conciencia, bueno, más bien difundiendo sobre la importancia de hacer conciencia de esta problemática y hacer cambios en sociales, en la justicia, en todos los ámbitos. Ha sido un gusto escucharles. Así hemos llegado el día de hoy al final de este conversatorio sobre la criminalización de la justicia indígena. Y pues ha sido un gusto que pues, nos hayan acompañado hasta el final todas las personas que se registraron. Sus constancias se les hará llegar en los próximos días, no en este momento, en cuanto termine el conversatorio. Se tiene que hacer un trámite por ahí, pero ya les harán llegar la información. Estaba yo leyendo aquí un mensajito. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos pendientes de las próximas actividades y nos vemos en la próxima que me inviten, por supuesto, a moderar. Por aquí andaremos. Que tengan muy buena noche. Mil gracias a nuestros panelistas. Que descansen. Muchas gracias. Gracias.